Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo de la Mujer a nombre de la doctora Patricia Galeana, su fundadora y directora. El Museo de la Mujer es un lugar donde se trabaja por la igualdad sustantiva, por la igualdad material, por la no discriminación, por ninguna marca identitaria, ni de género, ni raza, ni clase, ni edad, ni orientación sexual. Es parte de la UNAM. De hecho, físicamente está en la primera imprenta de la UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les damos ahorita pues la bienvenida de manera virtual. Durante la contingencia pueden visitar la cartelera para conocer las actividades académicas del museo, tanto por sus redes, en el Twitter, en el Facebook. Pero bueno, cuando se termine la contingencia sanitaria, espero que nos puedan visitar en el Centro Histórico, en la calle de República de Bolivia número 17. Y sin más preámbulo, les presento nuestro taller mensual, el taller Perspectivas Críticas sobre Género, Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos y la categoría de Ciudadanía. Y hoy nos vamos a centrar en el tema que tiene que ver con la potencia de lo tecnológico en la lucha política feminista. Como quienes nos han seguido saben, ya llevamos varias sesiones, esta sería la sexta, donde el Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dialoga con otro seminario también de la facultad, el Seminario Tecnologías Filosóficas, coordinado por el maestro Francisco Barrón. Hemos estado hablando de varias cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de la palabra y de los cuerpos, los usos de las redes sociales por los activismos feministas, cómo se han apropiado de las redes sociales para esa lucha política. Hemos hablado de feminismos tecnológicos, hemos hablado también de las tecnologías que utilizan estos feminismos, estas nuevas colectivas de mujeres, sobre todo jóvenes, y que han utilizado la tecnología, el espacio de lo virtual, pero queremos hacer reflexiones desde la filosofía de la tecnología, que ya ahorita nos explicarán qué estudia, y sobre todo lo que habíamos pensado es que quede más claro qué estamos entendiendo por lo tecnológico, lo técnico, la tecnología, y quedaron algunas preguntas pendientes de la sesión del mes pasado, de la sesión de marzo. Y hay dos que me gustaría sobre todo colocarlas para ver si le pueden dar contestación, tanto el maestro Francisco Barrón como integrantes del Seminario Tecnologías Filosóficas. Una sería si se puede profundizar un poco más de qué estamos hablando cuando se refieren al carácter tecnológico de las acciones feministas en la resistencia política y la potencia técnica de los feminismos, si está hablando de una invención colectiva feminista, si podemos llamarle así. Y hay otras preguntas que quedaron también pendientes de la sesión pasada. Una de ellas es que nos preguntaban que si las políticas feministas en los cuerpos, de las que ya hemos hablado y conversado con el seminario Figuras del Discurso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, coordinado por el doctor Armando Villegas y Laxmi de la Mora, y una de ellas es que si esas políticas feministas en los cuerpos de las que habíamos hablado, podemos entenderlas como igual a tecnologías feministas. Otra de las preguntas es cómo pensar el cuerpo territorio como lugar de resistencia en lo que estamos entendiendo como tecnologías feministas. Si se pone el cuerpo en el espacio virtual, también fue otra de las preguntas que quedaron pendientes. Y bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra al Seminario Tecnologías Filosóficas, al maestro Francisco Barrón, doctorante en filosofía, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues adelante, Francisco. Gracias por estar aquí de nuevo hoy. Muchas gracias. De nuevo, siempre es un gusto estar acá. Gracias a
quienes organizan, gracias al museo, gracias a ti, Lourdes, gracias a Ana María y a Erika, ¿no? Que el esfuerzo ha sido de muchos años. Permítanme ponerme los audífonos, que se me pasó, ¿no? Creo que se escucha un poco mejor. ¿Me escuchan mejor? Muchas gracias de nuevo por estar acá. Y sí, ¿no? Hemos estado ya aquí pues casi un año, ¿no? Ya vamos para un año, creo que empezamos en junio, ¿no? Más o menos del año pasado. Esta sería la sexta sesión en la que está el Seminario de Tecnologías Filosóficas y entonces ha pasado mucha discusión, ¿vale? Desde ese momento y toda esa discusión, pues digamos, llegó un poco a esta sesión, ¿no? A la cuestión de por qué los de Seminario de Tecnologías Filosóficas hablamos de potencias de lo tecnológico, ¿no? Y no de tecnologías nada más, o por qué hablamos de experiencia tecnológica y no nada más de corporalidades, o no hablamos directamente de políticas feministas, ¿no? Sino que preferimos atender la cuestión, ¿no? Estudiarla, esforzarnos en generar un discurso desde una perspectiva de filosofía de la tecnología, ¿no? Los textos que presentamos aquí o que vamos a presentar aquí, Sandra y yo, ¿no? Tienen un poco el cometido de ahondar en estas preguntas, ¿no? Las preguntas que nos hicieron llegar son bastante buenas, ¿no? Y básicamente es una discusión entre los tres seminarios, ¿no? Es una discusión entre, ¿no? Pues digamos, las perspectivas que tenemos los tres seminarios para atender la cuestión y para ver cómo, cómo, cómo poder, digamos, acompañar mejor a las luchas de mujeres, ¿no? Con esta cuestión del vocabulario, cómo poder dialogar con estas luchas, ¿vale? Entonces, solamente antes de entrar a los textos, de entrar a la cuestión, sí me gustaría señalar que el Seminario de Tecnologías Filosóficas cumplió 8 años este mes, ¿vale? En estos días, ya llevamos 8 años, entonces son muchos años. ¿Vale? Se me nota en la cara, no, se me nota en las peleas, no, no es cierto, con mis colegas, no, no nos peleamos, más bien somos pesados, irónicamente, somos bastante divertidos, pues, entonces ha sido un trabajo muy bueno en 8 años, ¿no? Y entonces el último año lo hemos pasado discutiendo con el Seminario de Teorías y Exclusiones, sobre todo, ¿no? Para ver una cosa que en la que no estamos completamente de acuerdo, ¿no? Lo voy a enunciar, es la cuestión de la relevancia del concepto de la performatividad, ¿no? Es decir, como la potencia o cómo entender la cuestión de la invención y la potencia, si desde la cuestión de la tecnología o la cuestión del lenguaje. Creo que esto nos ha llevado mucho y ha aparecido acá muchas veces, ¿no? Y cómo entenderlo con los movimientos de las luchas feministas, ¿no? Entonces, llevamos 8 años, no ha sido muy fructífero, va apareciendo cosas interesantes, ¿vale? Entonces, solamente un poco para atender tu cuestión, Lourdes, respecto a qué es la filosofía de la tecnología, o si existe algo así como la filosofía de la tecnología, ¿no? Pues digamos, voy a decirlo así, como un área, una disciplina, una problemática muy, muy reciente, ¿no? No sé si es más reciente que la estética, ¿no? Es decir, son espacios, perspectivas, campos problemáticos muy recientes, ¿no? Creados de manera muy reciente, que aportan eh, formas de atender las cuestiones políticas, sociales, ¿no? Tomando en cuenta básicamente, por lo menos en la filosofía de la tecnología, pensarlas, voy a decirlo así, como máquinas, ¿no? Pensar como máquinas, como procesos, ¿no? Tratar de atender, ¿no? Las cuestiones de los cuerpos, de los sentimientos, de las sensibilidades, ¿no? Con un vocabulario, ¿no? Que nos permita encontrar cosas o atender cosas que con otros vocabularios no podríamos. Por ejemplo, un vocabulario religioso que nos podría ayudar, ¿no? Un vocabulario político que podría atender, pues digamos, la cuestión, por ejemplo, mm, de la insistencia de las luchas de las mujeres por cambiar la sensibilidad, cambiar los cuerpos, ¿no? Ahí está un poco la cuestión, ¿vale? Entonces, hay algo que se puede decir, ¿no? Que hemos tratado desde la filosofía de la tecnología, ¿vale? No me voy a meter a minucias y a detalles sobre estas cosas,
¿no? Pero, por ejemplo, solamente para, para señalar un punto que es interesante y que va a aparecer acá después en el feminismo, como que hay ciertos feminismos, hay ciertas luchas de las mujeres que aceptan, ¿no? Que se aceptan como cyborgs, ¿no? Entonces, o como que los cuerpos se pueden pensar desde una perspectiva no propiamente biológica, ¿no? No propiamente desligado de otras especies, incluso de lo inorgánico, ¿no? Hay una tendencia en algunos tipos de feminismos de pensar así el cuerpo, ¿no? Y eso solamente es posible, o uno podría pensar que solamente es posible pensarlo al introducir la cuestión de la tecnología, ¿no? O del problema de lo tecnológico que va más allá de solamente pensar máquinas, pensar una lavadora o pensar que, ¿no? Las fábricas, cómo eh, nos mecanizan o la usurpación de la inteligencia artificial, ¿no? Como normalmente se piensa la tecnología, ¿no? Va un poquito más allá, que voy a tratar en mi texto de, de, de hacer algunos aportes en este sentido, ¿vale? Es algo que por lo menos en 8 años hemos intentado, no nos ha salido tan bien, pero lo intentamos y lo seguimos intentando, y en los espacios de charlas como esta, ¿no? Nos vienen muy bien las preguntas, la retroalimentación y incluso como se dice en México, los zapes, ¿no? O sea, que nos digan, no, por ahí no, ¿no? Creo que están mal por esto, ¿no? Es decir, el enfrentamiento, ¿sí? Entonces, si no tienen inconveniente, yo voy a tratar de leer, voy a leer el texto que tengo preparado. Es un texto muy corto, son 2 cuartillitas y un pedacito más, ¿vale? Y se llama así, Potencia de lo tecnológico, ¿sí? Y es un recuento un poco del acercamiento, ¿vale? Por supuesto, yo estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer, ¿no? Por supuesto, también voy a utilizar cierto lenguaje que puede ser no muy comunicativo, ¿vale? O que se necesite elaborar, ¿vale? Empiezo. Si algo hemos buscado durante estos años que ha durado el seminario de Tecnologías Filosóficas, si algo hemos buscado el estudiar, discutir y elaborar discursiva y conceptualmente, si algo hemos buscado es consolidar el problema de una supuesta potencia de lo tecnológico. Este esfuerzo colectivo ha tenido principalmente un campo estético-político de elaboración. Así, al interrogar genealógicamente los textos de pensadores y pensadoras que han atacado los problemas de la técnica, las máquinas, los dispositivos, la mecanización, los robots, los cyborgs, los aparatos, vale, todo este conjunto de problemas que conocemos sobre la tecnología, hemos tratado de dejar de lado caracterizaciones instrumentales, reificadas, incluso protésicas de la tecnología. Hemos evitado esta caracterización de la tecnología como una cosa, como un instrumento que sustituye a otra cosa incluso. Hemos preferido, y esto después de muchas charlas y peleas, trabajar un discurso que conciba la tecnología como un problema de experiencia política, como una potencia de modificación de las cosas, las relaciones y los cuerpos, ¿vale? Hemos preferido este acercamiento, pensarla como una potencia de modificación de la experiencia, ¿vale? Como una potencia de invención. Pero, ¿de qué experiencia hablamos? ¿De qué política hablamos? Lo que sabemos aún es que en este entramado conceptual de lo tecnológico con experiencia y lo político, hemos postulado que para que un ejercicio de lo político tenga poder de modificación de la violencia, de la explotación, del sometimiento, de la crueldad, para que tenga poder de modificación, este ejercicio de lo político debe estar atento a lo tecnológico. Este, este aspecto tecnológico lo configura y lo hace posible, ¿vale? Y viceversa, que una experiencia del cuerpo, de lo colectivo, de los vivientes, de nosotros mismos, de nosotras mismas, que permite concebir lo que acontece como procedimientos y operaciones tecnológicas que pueden modificarse, rearticularse y transformarse, debe ser concebida esa idea, ese concepto, ese término de experiencia como una experiencia tecnológica. Experiencia tecnológica concebida como producción y manipulación de las condiciones de producción de sensibilidades, de pasiones, de cuerpos.
Es desde este esfuerzo conceptual colectivo por elaborar un discurso que conciba la potencia inventiva de lo tecnológico que podemos reconocer efectos singulares, ¿no? Tanto en las maneras en que operan los colectivos y sus procedimientos y operaciones de invención de la experiencia. Es desde ese esfuerzo colectivo que hemos tratado de pensar en el Seminario de Tecnologías Filosóficas la fuerte articulación existente entre los recientes movimientos de las mujeres y diferentes formas de la tecnología, ¿vale? Esto ya lo señalé, pero lo vuelvo a enfatizar, ¿vale? En los movimientos de mujeres está muy presente la cuestión tecnológica, ¿vale? Por supuesto, en las formas más recientes, ¿vale? Pero desde el activismo digital, ¿sí? Usando hashtags, usando ciertos espacios, usando ciertas redes sociales, ¿vale? Usando toda la cuestión de las servidoras, ¿vale? Hay toda un movimiento del activismo digital, pero pasando también por los talleres de seguridad digital y del hack feminismo, hasta posiciones mucho más elaboradas como, conceptualmente digo, discursivamente, como el xenofeminismo. En estos movimientos se juega, ¿no?, una experiencia tecnológica. Eso es lo que proponemos desde el Seminario de Tecnologías Filosóficas. En estos movimientos se juega esta experiencia tecnológica. Los discursos que hemos logrado poner en operación nos han permitido pensar los fuertes ataques elaborados por los movimientos de mujeres hacia las formas de la experiencia que destruyen cuerpos y avasallan ciertas relaciones y sensibilidades, que avasallan nuestras vidas. Sus intentos de producir vocabularios nuevos, pasiones alternativas, otras relaciones, otros cuerpos, es indicativo de esto, ¿vale? Es muy obvio para nosotros, como seminario, ¿no? Ese deseo inventivo que articula el sentido de las luchas de las mujeres, esa potencia feminista que aspira a cambiarlo todo, ¿vale? Es algo que en las conversaciones y en las discusiones aparece, ¿no? Esa ansia de cambiarlo todo, ¿vale? Esto nos parece que es como muy indicativo de lo... Y por cambiarlo todo, por supuesto, se refiere a estas luchas de justicia, ¿no? De no avasallamiento y destrucción de los cuerpos como en los feminicidios, ¿sí? En este sentido, los textos y charlas presentadas todo este año aquí en el Museo de la Mujer han pretendido pensar la potencia de lo tecnológico en las luchas políticas feministas, adelantar las articulaciones conceptuales entre movimientos y luchas de mujeres y aquello que hace posible la tecnología. Pues postulamos, solo pensando tecnológicamente la invención política de la experiencia, es posible elaborar y defender positiva y a cabalidad lo que han hecho y pueden hacer aún, y van a hacer aún, las mujeres en lucha. ¿Vale? Este es mi texto, ¿vale? Traté de ser claro, directo, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas ahí que se pueden platicar, pero esa es un poco la postulación, ¿vale? Lo que postulamos. Ahora le doy la palabra a Sandra, ella tiene otro texto, nos va a platicar de qué se trata. Gracias. Hola a todas y a todos. Eh, bueno, pues mi texto se titula Forma y contenido, el problema de lo tecnológico y pues bueno, también de alguna manera, ¿no? Aunque con otras palabras, trata de enunciar un poco lo que ya señaló Francisco, estas problematizaciones que han estado en el seminario, ¿no? Y que bueno, yo pues estuve, ¿no? El día que el seminario surgió, entonces pues sí es algo agradable y que vale la pena señalar, ¿no? Entonces, bueno, comienzo mi texto. Recuerdo que desde que leí a Walter Benjamin, en particular los textos donde discute la cuestión de la técnica y posteriormente en las discusiones con el Seminario de Tecnologías Filosóficas, un problema que me ha intrigado es que este filósofo afirma en su texto El autor como productor, cuando está analizando el problema de la creación literaria, que para él se debate entre la tendencia y la calidad literaria, que el asunto, y aquí cito a Benjamin, pudo haber partido de un debate más antiguo, aunque menos estéril, el que trata de la relación en que están el contenido y la forma, ¿no? Termina ahí la cita. Si bien Benjamin discute allí respecto a la literatura de aquella época,
Lo valioso es cómo relaciona este proceso técnico con una cuestión revolucionaria, una cuestión política. Y es por ello que pienso que este antiguo debate entre forma y contenido se vincula con el tema de esta charla, considerando que, de manera muy sintética, los muchos y variados objetivos que las luchas feministas y de mujeres pueden tener responden a una cuestión revolucionaria, a un deseo por modificar la realidad y las relaciones que se han establecido y que han producido dominio y violencia. Y por otro lado, el vínculo entre todo esto, ¿no?, y lo tecnológico nos permite desmenuzar esta problemática. Usualmente, las luchas feministas conciben lo tecnológico como una mera herramienta, un dispositivo, un aparato, un tipo de conocimiento específico, un sistema determinado, en fin, algo acabado cuyas finalidades están determinadas. Esto hace difícil que se pueda señalar la potencia de lo tecnológico dentro de estas luchas feministas. Sin embargo, ¿no?, ya antes en charlas previas, justo con el seminario Alteridad de Exclusiones, aquí en el Museo de la Mujer, hemos discutido cómo las luchas feministas y de mujeres establecen relaciones y usos con ciertos elementos o formas que suelen denominarse tecnológicas, ¿no? Y aquí hay que señalar que, perdón, suena el teléfono, perdón. Y aquí hay que señalar, ¿no?, que no solamente estas relaciones o estos usos que se establecen con lo que se llama tecnología o lo que se supone es la tecnología, no solamente son algo que retoman los feminismos o las luchas de mujeres, sino que es también o sea, forma parte de una concepción cultural, ¿no? Incluso institucional o que socialmente se ha aceptado y que lo que hace es manejar de manera indistinta la cuestión de lo tecnológico sin que se ponga en duda, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, plataformas digitales, el Internet, ¿no?, etcétera. Hemos planteado también, dentro de estas charlas que hemos tenido, algunas prácticas de las luchas feministas, ¿no?, que tratan de ir un poco más allá de estos elementos como el activismo digital, ¿no?, y que intentan plantear una modificación más profunda, ajá, a través de la creación o el diseño, por ejemplo, de códigos o de software, ¿no?, de determinadas redes, ¿no? Lo hacen a partir de que digamos, la creación de estos elementos esté guiada y producida a la luz del feminismo, ¿no?, de las ideas, del vocabulario y los objetivos que tienen estas luchas, ¿no? No obstante, la tendencia casi general que se percibe en estas prácticas es la ausencia de un cuestionamiento respecto a la concepción de lo tecnológico, con independencia de las ideas, materialidades o procesos con los que suele asociarse, y que son predominantemente e incluso unívocamente patriarcales, machistas, capitalistas, colonialistas, etc. En los primeros casos, ¿no?, de esta cuestión de los activismos feministas digitales, ¿no?, parece que se da por hecho que lo tecnológico son precisamente esos medios digitales, ¿no? Los datos, ¿no?, Internet, la información, lo digital, ¿no? En términos, ¿no?, de Benjamin sería esta cuestión de los contenidos, ¿no? Eh, que parece que solamente se trata de contenidos y que las dinámicas que ahí se producen son solo una mera reproducción de las relaciones sociales, como si lo tecnológico no tuviese un efecto, excepto como un medio o una herramienta, ¿no? Eso limita, ¿no?, el potencial político, ¿no?, revolucionario de las luchas feministas, ¿no?, a la mera reproducción tecnológica, ¿no?, y en este caso, a la creación de contenidos que van a dar cuenta de las ideas, los proyectos, los grupos, colectivas, objetivos, prácticas, etcétera, de las luchas feministas, ¿no? Esto, desde luego, no significa que no haya un efecto político con este tipo de usos, ¿no?, que se hace de eso que se llama tecnología, ¿no? Pero podríamos decir que su alcance aún está limitado, ¿no?, tecnológicamente, pero quizá también políticamente, ¿no? Porque se opera de una forma condicionada al suponer que lo tecnológico ya está determinado y que solo puede ser modificado a partir de la forma en que se utiliza, ¿no?, a partir de los usos.
Se da por hecho que los efectos de lo tecnológico solo tienen su expresión en el alcance que los contenidos producidos tienen y pueden tener, ¿no? En este caso, por parte de las feministas o las mujeres que utilizan estas herramientas, ¿no? O que eso que conciben como herramientas. Respecto a la segunda, ¿no? Estas otras modificaciones, ¿no? Que parece que tratan de ir un poco más atrás, aunque reconocen o hay una especie de reconocimiento de que lo tecnológico no solamente son contenidos, ¿no? Sino que se trata de otra cosa, ¿no? Sin embargo, puede señalarse que se sigue manteniendo una forma específica de lo tecnológico, ¿no? La cual, aunque se modifica, ¿no? Parece que no se hace tanto respecto a la forma, sino respecto al contenido de una forma predeterminada. Por ejemplo, si se dice que los códigos, ¿no? La programación es susceptible de caer en sesgos de género y también de otros tipos, las luchas feministas plantean y se proponen generar nuevos códigos, ¿no? Códigos feministas hechos por mujeres, para así contrarrestar el efecto machista que tiene el código, ¿no? No obstante, la forma código no se transforma ni se cuestiona en su sentido, en su ser técnico, sino que se asume como determinada y se limita a la recreación de otros códigos, de otras formas de programar, pero ahora bajo la mirada y práctica feminista y de mujeres, ¿no? De algún modo, el problema forma-contenido, ¿no? que yo enunciaba antes con Benjamin, en este caso se convierte en un problema contenido-metacontenido, si se me permite usar ese término, es decir, se eliminan los códigos sexistas y se sustituyen por códigos feministas, pero precisamente lo que no se cuestiona es el código como forma de lo tecnológico. Se da por hecho que la forma tecnológica llamada código es algo que hay que llenar para que pueda operar. Es decir, se da por hecho que el código es lo propiamente tecnológico y que el uso o la forma en que se produce dicho código por parte de las mujeres, de los feminismos, eh, es lo que va a lograr el potencial tecnológico y por, ¿no? Otro efecto, el potencial político revolucionario. La cuestión con Benjamin es lograr superar o mejor desplazar el problema forma-contenido respecto a lo tecnológico a otro tipo de planteamiento. Se trataría entonces de sacar a lo tecnológico de la relación forma-contenido para concebirlo como potencial transformador, como potencial revolucionario, que no responde a la modificación de contenidos ni de formas, sino de las relaciones que se producen entre ambos y de cómo dichas relaciones se vinculan con el gesto humano. En otras palabras, desplazar el problema de forma-contenido respecto a lo tecnológico es dejar de pensar lo tecnológico en términos de formas y contenidos específicos que están predeterminados, acabados y que tienen fines específicos, ¿no? Y bueno, aquí para poner un ejemplo como más evidente, más o menos entre 2014 y 2015 se realizaron algunos encuentros, ¿no? Con feministas, con mujeres, para desarrollar los principios de lo que se llama, es un proyecto que se llama Imagina una Internet feminista, ¿no? El resultado de estos encuentros fue producir un documento donde se establecen 5 principios para desarrollar esta Internet feminista, ¿no? Son 5 principios: acceso, movimientos y participación pública, economía, expresión y agencia, ¿no? Cada principio despliega, ¿no? Como elementos o puntos adicionales, ¿no? Complementarios respecto, digamos, al principio general, ¿no? Pero lo interesante del documento, que de hecho lo pueden encontrar ustedes disponible, ¿no? En la red, es que la problematización o la conceptualización de lo tecnológico o de lo que se denomina Internet eh, no está presente, ¿no? En el documento ni en los principios, ¿no? Como si se diera por hecho, ¿no? Lo que es el Internet y al mismo tiempo, ¿no? Lo que podría ser esa Internet feminista, ¿no? Tecnológicamente, pues, ¿no? Y no parece haber, ¿no? Sí, como una intención, ¿no? Por problematizar y discutir, ¿no? O poner en cuestión el que Internet se conciba como algo tecnológico, ¿no?
Y en ese sentido, ¿no? Este ejemplo yo pienso que nos puede mostrar justamente cómo aquí se está justo evidenciando esta cuestión de forma contenido, ¿no? Como si Internet fuera esa forma y únicamente basta con generar ciertos contenidos para poder llenarlo, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, esto no es con afán de decir que las cosas que hacen las mujeres, ¿no? En estas áreas no son valiosas, ¿no? Desde luego que son valiosas, pero podrían tener un potencial mucho mayor si hubiera un cuestionamiento de lo que es lo tecnológico, ¿no? Y sobre todo, al menos por como lo planteo en mi texto, salir de esa cuestión, ¿no? De forma y contenido, ¿no? Porque al menos en la mayoría de los ejemplos que hemos analizado también en el seminario, ¿no? Tecnologías filosóficas, siempre está como esta cuestión, ¿no? Hay una, digo, yo le estoy enunciando de esa manera, ¿no? Como forma y contenido, pero parece que siempre está presente, ¿no? Y quizá al problematizar lo tecnológico, ¿no? Podría potenciarse mucho más, ¿no? Este aspecto revolucionario, ¿no? Bueno, señalaba también Francisco antes, que es como este deseo, ¿no? Esta ansia que tienen las luchas de mujeres, ¿no? En los feminismos por transformar esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi texto. Espero haber sido clara y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, por lo que colocas, ¿no? Y por las preguntas que haces y cómo lo problematizas. Pues te voy a dar la palabra ahora a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, coordinadora del Seminario Alteridad y Exclusiones. Ana María, bueno, profesora, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras. El Seminario Alteridad y Exclusiones ya tiene más de 25 años, según mis cálculos. Ahorita que nos aclaren la doctora Erika Lindick y la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que lo coordinan. Y bueno, tenemos invitados de la universidad, con colegas de Colombia. Ahorita Ana María nos dice de qué universidad, en qué universidad están también queriendo dialogar con nuestros seminarios. Adelante, Ana María. Sí, muchas gracias, Lourdes, y por supuesto, gracias al apoyo enorme del Museo de la Mujer, que nos ha permitido en cada sesión de trabajo entrar en contacto con un público al cual necesitamos. Es decir, la idea de nuestro seminario desde hace, según mis cálculos, 22 años nada más, no 25, es entrar en contacto justamente con las personas que están generando experiencias otras, y en este caso experiencias otras, alternativas, en lo que se refiere a la lucha de las mujeres y del feminismo, por evitar, por supuesto, las violencias cotidianas, pero también luchas para crear experiencias de lo humano distintas, responsables de lo otro, ya sea lo humano y lo animal, y que planteen sin duda una manera distinta, diversa, diferenciada de organizar la invención conjunta de las mujeres para proponerlo a el resto de las formas de organización de lo humano. En ese sentido venimos trabajando desde hace un tiempo y en la sesión de hoy hemos invitado a dos compañeros que en efecto vienen de Colombia, vienen de la Universidad de La Sabana, es Jenny Carolina Martínez y Jimmy Esteban Moreno, que van a presentar sus textos. Ellos se están integrando al seminario Alteridad y Exclusiones y van a ofrecernos sus puntos de vista sobre estos temas que estamos trabajando. Si les parece, entonces, Carolina, ¿podrías comenzar con tu texto? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Me gustaría comentarles que estuve charlando con la profesora Ana María sobre el texto y he decidido cambiar la primera hipótesis que tenía porque yo misma no me sentía a gusto con ella y creo que ella me ha dado más luces para entender esta potencia de lo tecnológico en las luchas feministas. Entonces, bueno, empezaré con mi texto. Cualquier cosa me comentan.
Entonces, lo he titulado La teoría de la justicia de Nussbaum, una tecnología para potenciar las experiencias de la corporalidad. Martha Nussbaum es crítica con la teoría del contrato social, una de las más importantes y arraigadas posturas filosófico-políticas en Occidente, la cual plantea al Estado como un pacto o contrato para conseguir el bienestar de todas las personas en la sociedad. El centro de su crítica radica en que el principio del contractualismo del contrato social concibe al bienestar común como un beneficio mutuo entre personas con igualdad de condiciones económicas, culturales e intelectuales, principio que excluye a tres grupos concretos: los animales, las personas discapacitadas y las personas pobres, porque ninguno de ellos posee la capacidad de retribuir un beneficio a su contraparte contratante. Incluso la teoría de la justicia de John Rawls, la mejor versión del contractualismo a los ojos de Nussbaum, ha mostrado serias dificultades al plantear una justicia que cobije a todos los individuos que la requieren. El velo de la ignorancia planteado por el autor defiende la completa imparcialidad de la justicia. Es decir que, sin importar ni credo, ni género, ni raza, nos cubriremos los ojos y decidiremos de manera objetiva y al parecer justa. Pero para Nussbaum, cubrirse los ojos no elimina los problemas de justicia, porque en la sociedad se ignoran las capacidades de cada uno de los ciudadanos, lo cual impide que quienes requieren que sus capacidades sean potenciadas no se tengan en consideración. Las mujeres pobres, por ejemplo, si se acogen a este modelo de justicia, serán medidas con la misma vara que miden los hombres de su entorno, quienes habitualmente poseen privilegios sociales y económicos, y a las demás personas en condiciones socioeconómicas mejores. Entonces, su condición concreta, sus emociones y su propia corporalidad, sumida en una constante injusticia que se hace más grande por la pobreza, por el hambre, por la falta de educación, y por su pertenencia a un género que parece naturalmente condenado a la inferioridad, simplemente serán ignoradas. En la selva colombiana, por ejemplo, las guerrilleras y las secuestradas son obligadas a abortar, y en otras regiones de países latinoamericanos, africanos o del Asia Menor, habituadas normalmente a dinámicas tribales, las mujeres solo son entregadas a los hombres para que hagan uso de su cuerpo como se hace con una corbata. Las gitanas en Andalucía o en Granada, España, aún en nuestros tiempos, tienen acceso a una limitada atención hospitalaria y a precarias condiciones de alimentación, además de unas limitadas condiciones de interacción social y ocio que, por sus tradiciones, se reducen a su familia y a las actividades de su propia tribu. Pero esto no ocurre solo con las mujeres gitanas, pues la pobreza es un factor que se encuentra ampliamente esparcido por el mundo entero. Es la responsable directa de las carencias aquí expuestas, unas carencias que, pese a ser compartidas también por los hombres que padecen estas circunstancias, se acentúan en las mujeres gracias a su propia biología: menstruación, maternidad y menopausia, o supuesto destino: cuidado, sensibilidad, maternidad y entrega al varón. Entonces, lo que pueda concebirse sobre el cuerpo femenino se reduce a condiciones concretas que habitualmente son vulneradas por lo estipulado culturalmente, y así se ignoran por la justicia sin comprender ninguna de estas creencias. Estas condiciones particulares no son concebidas por el contractualismo, y el propio Rawls acepta que no son tomadas en cuenta, y sería muy difícil hacerlo, pues en un estadio inicial el problema fundamental de la justicia social se plantea entre aquellos que participan de forma plena, activa y moralmente en la sociedad, algo que no parece muy posible para una mujer discapacitada y sin fácil acceso a la atención médica, o para una mujer que por sus condiciones sociales es analfabeta. Dado esto, Nussbaum propone potenciar las capacidades de cada individuo y no pensar la justicia en términos de reciprocidad, porque para muchos, en este caso para las mujeres que habitan países en vía de desarrollo o zonas vulnerables, responder equitativamente a estos requerimientos es imposible. La justicia no puede pensarse como un beneficio mutuo, sino como un reconocimiento de las características, de las carencias, lo siento. Y por tanto, el ciudadano para quienes, la justicia no puede pensarse como un beneficio mutuo, sino como el reconocimiento de las carencias y, por tanto, el cuidado para quienes lo requieren. Las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres deben ser tomadas por las propias mujeres y no desde un estadio ulterior en el que las entienda inferiores gracias a su estructura concreta. Entonces, si para tomar estas decisiones se requiere la capacidad de deliberar razonablemente, no se debe
decidir por ellas, sino que se debe potenciar su propia capacidad de deliberación. La justicia, por lo tanto, no debe solo cobijar a todos, sino que esta manta debe ser tejida por todos, entendiendo que unos tienen más frío y otros más calor. La teoría de las capacidades de Nussbaum, entonces, aparece como una tecnología, porque es un modo de pensamiento para comprender los mecanismos violentos de una teoría de la justicia establecida, el contrato social, y resistirse a ellos. Esta tecnología hace visible la corporalidad femenina y masculina, abierta a innumerables posibilidades. Pero esta no es la tecnología de botones y circuitos que opera en una máquina, sino la aplicación política, el saber reglamentado que surge al hacernos conscientes de que no estamos en igualdad de condiciones. Y esto puede verse en el caso concreto de las mujeres, especialmente en zonas vulnerables y países en vía de desarrollo. Entonces, debe ser nuestra propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad particular de los otros la base para pensar la justicia. Esta tecnología nos permite pensar de manera universal las condiciones de justicia en las que se encuentran todas las mujeres, no solo las latinoamericanas, o no solo las europeas, o no solo las asiáticas, por lo que se presenta en definitiva como una técnica colectiva y comunitarista. No obstante, la aplicación de esta tecnología se enfrenta a un importante problema. Pese a que sea viable y necesaria en todas las naciones, las propias mujeres de culturas como la hindú, la amish o la wayuu en Colombia, entre muchas otras, se niegan, coaccionadas por su cultura o voluntariamente, a aceptar la potencia de las capacidades tanto de ellas como de sus hijas o familiares sobre las que poseen una cierta autoridad. La educación, la imaginación, la afiliación, la razón práctica, el ocio, la integridad física e incluso la vida, todas estas capacidades básicas planteadas por Nussbaum son rechazadas por las mujeres, en muchos casos coaccionadas por las tradiciones de su cultura, pero también debido a sus propias convicciones religiosas o morales. Para esta conversación, entonces, me gustaría preguntar, ¿cómo debería pensarse la tecnología política feminista para asegurar capacidades básicas a las mujeres si por su propia voluntad muchas rechazan la potencia de sus capacidades? Mi hipótesis hasta el momento es que su voluntad debería ser respetada y, en todo caso, tratar por todos los medios la enseñanza sobre el valor de las capacidades en cada una de las personas. Sin embargo, mi hipótesis carga con un problema. Nada asegura que una enseñanza de las capacidades básicas en culturas como la wayuu sea aceptada, y en este caso la desigualdad de género continuará vigente y la teoría de las capacidades de Nussbaum no podrá resolver esta problemática. Por lo tanto, mi pregunta continúa abierta. Eso es todo. Muchas gracias, Carolina. Y ahora, Esteban, Jimmy, por favor, tu texto. Vale, no, muchas gracias. Un saludo desde Colombia, al igual que Carolina. Nada, pues agradecer mucho a la profesora Ana María Martínez de La Escalera por esta oportunidad de participar en esta conversación, ya podríamos decir un poco latinoamericana, ¿no? Y bueno, respecto a lo que quiero contribuir, es algo que he estado pues pensando ya casi a puertas de mi proyecto de grado, y es, digamos, poder pensar una época de posconflicto, especialmente en mi país. Entonces, lo que yo traigo es titulado Corporalidad espectral en la memoria colectiva del feminismo, desde un enfoque del posconflicto, desde el posconflicto en Colombia. En los registros de memoria histórica y reparación a víctimas del conflicto armado, según la Comisión de Verdad y de Memoria de Mujeres Colombianas, se ha documentado que en la época de guerra en Colombia las mujeres se vieron mucho más afectadas que los hombres gracias al desplazamiento forzado por parte de guerrillas o paramilitares, en un porcentaje de 44% las mujeres a 22% los hombres. Asimismo, la violencia sexual se perpetuó y alcanzó grandes cifras durante el conflicto armado, donde las mujeres fueron víctimas de tortura sexual en una proporción casi 10 veces mayor que los hombres, así como sufrieron 5 veces más detenciones arbitrarias que los hombres. A casi 5 años del acuerdo de paz, en el año 2016, por parte del Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se ha tratado de tejer una memoria histórica que permita la justicia transicional en campos donde las víctimas sean reparadas y puedan asignarse cargos penales a los culpables.
En esta disyuntiva, especialmente en el caso de las mujeres, es necesario recordar aquellos espectros, esos que no terminan por abandonar la memoria de las víctimas, que en su aparición exigen una reconsideración de los hechos, que muestran el desajuste de una historia que no está terminada y que requiere empezar a retejerse nuevamente. Y en el caso de la mujer en la época del conflicto, se trata de entender este asedio de algunos espectros para que pueda comprenderse y repararse colectivamente en la memoria de esas víctimas. Y al apropiar la historia del conflicto y su posible sanación, cambiar comunitariamente estos crímenes de género y participar activamente en la construcción de memoria histórica dentro de la corporalidad espectral femenina en una época de posconflicto. Ahora bien, ¿qué podría entenderse por un lado por espectros en las condiciones de memoria y por otro lado la corporalidad espectral para el caso del feminismo colectivo? El espectro, según la propuesta formulada por Derrida en Espectros de Marx, es aquella cosa difícil de nombrar porque no es ni alma ni cuerpo y en su aparición también habita ambas, ya que desaparece pero aparece como secuela. Un ejemplo de estos espectros puede ser el fantasma de la guerra que habita en esas casas o en esos parques que un día fueron construidos y coloridos, pero que hoy tienen sus restos hundidos bajo tierra. Es así que el espectro no termina de ser ni algo vivo ni algo muerto, porque lo atraviesan rastros o huellas que hacen imposible tanto su presencia como su ausencia. De ahí la consideración de su corporalidad o un rastro que aún no está terminado. Al seguir este concepto, la corporalidad espectral, término del mismo Derrida, refiere especialmente al asedio o visita constante de estos espectros, esto es, que aquellos fantasmas nos pueden ver sin que nosotros podamos verlos, porque ellos siguen ahí observándonos después de la violencia. Se vuelve así este cuerpo espectral una irregularidad para las comunidades actuales porque nos compromete y nos obliga como pensamiento colectivo a reconsiderar nuestra corporalidad más allá del aquí y del ahora, o sea, más allá del presente. Todo esto se da por la insistencia de esos fantasmas en forma de heridas, de fracturas, de historia irrumpida, de memoria colectiva, que se encuentran un más acá y un más allá que nos es imposible no atender. Al tener en cuenta que dicha corporalidad espectral, especialmente en un escenario de posconflicto, es algo que irrumpe de manera inevitable a las comunidades históricas particulares, ¿qué deben responder dichas comunidades ante el asedio del espectro y en nuestro caso el colectivo feminista? El mismo Derrida, en la actividad y acogimiento de estos espectros, comenta que se requiere una responsabilidad y acción performativa donde las tecnologías del pensamiento son un medio, o digámoslo una conexión, que acompaña dicha actividad con esos espectros que aún nos asedian. El compromiso de estas comunidades ante la atención de estos fantasmas debe ser performativa, esto es, comprometerse en un espacio donde el dolor y las fracturas personales de cada víctima y donde la memoria histórica comunal en el campo público se entretejen para crear una comunidad que es capaz de asumir colectivamente los restos de la violencia en el pasado y transformarlos. Este compromiso performativo exige asimismo una interpretación activa que transforma aquello mismo que interpreta. Esta es una definición de lo performativo, una interpretación que transforma lo que interpreta. Así tanto la corporalidad espectral como la responsabilidad y acción performativa que va en conjunto dentro de un escenario de posconflicto debe transformar las condiciones en las que se presenta esta memoria aún inconclusa. Y en el caso particular de la violencia de género durante el conflicto, apropiar dicha insistencia de los espectros para colectivizar los conflictos y cambiarlos siempre en un porvenir que mejore las condiciones de aquellas y aquellos que aún no están. En concordancia con la propuesta de González, Ortega, Ruiz y Agudelo, quienes investigan de cerca la situación femenina en esta época de posconflicto, esta insistencia de las víctimas en una corporalidad espectral feminista debe comprometernos como colectividad para determinar una mirada performativa que permita la transformación comunitaria de ese rol que las mujeres, especialmente intensificado en una época de conflicto armado, fueron obligadas a asumir. Este enfoque debe acompañarse en movimientos feministas actuales que generen una perspectiva de memoria histórica latinoamericana. Podríamos decir un feminismo latinoamericano, como comenta María Luisa Feminías, que permita asimismo transformar y deconstruir esos roles impuestos a las mujeres para reparación y cambio en espacios de reconciliación que lleven a la paz en escenarios de posconflicto. Un ejemplo de esta presión son las acciones feministas latinoamericanas que promovieron el análisis y resolución en asuntos de posconflicto en los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, en 2016, bajo formas jurídico-sociales como reformas institucionales, laborales, condiciones sociales y derechos
siempre desde un enfoque de género que logre visibilizar las condiciones en las que se desenvuelven estos escenarios de conflicto. Es así que, en este tipo de caso particular, se trata de asumir los asedios de aquellos espectros que no terminaron de cubrir la herida de la violencia, ya que estos casos siguen presentándose. La herida es profunda, la cicatriz permanece, pero para aliviar la violencia detrás debe asimilarse la espectralidad como herramienta tecnológica en las formas de pensamiento y visibilizar conflictos en un acontecimiento que atienda tanto a los fantasmas que son muestras de un cambio generativo, así como los fantasmas que aún no están, pero que nuestras acciones podrán aliviar y cambiar las condiciones de su corporalidad. Porque esta corporalidad, bajo dicha consideración, debe ser colectiva y debe atender la memoria de aquellas que hoy nos susurran, de modo espectral, que sí puede haber cambios en comunidad dentro de un feminismo más abierto que contemple las razas, las etnias, las comunidades, las clases socioeconómicas, etc. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. ¿Te parece, Erika, que tú recibas a Natalia? Claro, Y la claro ubiques en nuestro seminario, por favor. claro que sí. Entonces les presento a una nueva integrante de nuestro seminario Alteridad y Exclusiones, Natalia Cruz. Es estudiante de los últimos semestres de la licenciatura en Filosofía de SUAYED y está haciendo una investigación sobre los discursos lesbofeministas. Entonces tiene una participación para esta sesión y muy bienvenida, Natalia. Muchas gracias, doctora Linding. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Bueno, ya tardes. Mi participación tiene como inicio o como intención de inicio, más allá de proponer una teoría o de analizar teóricamente este tipo de temáticas y de ejes, poner un ejemplo sobre el que se detonan varias preguntas, varias problemáticas que me gustaría analizar en conjunto, ¿no? Sé que en este seminario, como bien lo mencionaban al inicio, ya se han abordado las temáticas de las redes sociales, de la potencia de las tecnologías feministas, de la creación de tecnologías feministas, de ciberactivismo, etc. Pero voy a poner un ejemplo o voy a abordar un ejemplo específico respecto a cómo esta relación entre mujeres, feminismo y tecnología detona un montón de procesos, de fenómenos, de análisis que en la mayoría de las ocasiones no eran visibles sino hasta que acontecen y que a veces la teoría no acaba de explicar del todo porque la realidad va un poco más rápido. Entonces tengo un texto base sobre el que quisiera ir haciendo una serie de acotaciones. Si bien ni las redes sociales ni la internet surgieron como una tecnología feminista, ni tienen dicho enfoque en su gestión políticas y como lo mencionaba la compañera, tampoco en su contenido ni en su forma, ¿no? Como mencionaba Sandra, al incorporarse y participar de dichos espacios virtuales y de dichas tecnologías, las mujeres que se fueron incorporando encontraron un puente que les permitió trasladarse del espacio privado al espacio público. Aquí quisiera hacer una acotación. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que son amas de casa, que vivían en el espacio doméstico y que con sus redes sociales ahora pueden estar de manera activa en las discusiones, ¿no?, de cualquier fenómeno social que acontece y que se vuelca en estos espacios, ¿no? Me parece que es un puente que pasa de lo privado a lo público sin dejar el espacio privado. Entonces, ser partícipes de esta vida política y social más que como simples espectadoras para convertirse poco a poco en agentes activas y propositivas. En el caso particular de Facebook, una de las redes sociales más importantes en el mundo, existen una cantidad enorme de herramientas y de expresiones de apropiación y reapropiación de las mujeres. Y uno de estos ejemplos son los grupos de Facebook. Existen incontable cantidad de grupos de Facebook que se forman con objetivos más o menos delimitados, desde los grupos territoriales como el grupo de la colonia o de la delegación, grupos comunitarios como el de la escuela,
de afinidades, de hobbies, de sugerencias, de búsquedas, hasta simples grupos que se dedican a la recreación, de compartir memes o de fingir que todas ahí son hormigas, ¿no? Sin embargo, para las feministas esto no pasó de largo y le encontraron múltiples ventajas a la creación de grupos, así que empezaron a crearlos al principio como grupos feministas, así, en general, ¿no? En donde miles de mujeres se conectaban, coincidían, tejían y compartían experiencias y conocimientos. Pero estas mujeres convocadas por grupos feministas son evidentemente feministas, o al menos interesadas en dichos temas. Con el paso del tiempo, estos grupos feministas fueron multiplicándose y especializándose, siendo cada vez más delimitados en el perfil de las integrantes, en los puntos de abordaje, en las dinámicas de las publicaciones e interacciones y, por supuesto, en sus objetivos. Dichos objetivos fueron cambiando a través o al pasar el tiempo y ser más visibles que había necesidades específicas. Conforme las mujeres fueron habitando los espacios, fueron visibilizándose ciertas necesidades que no eran perceptibles hasta antes de habitar estos espacios. Tal es el caso de las mercados feministas y las bolsas de trabajo feministas. Al visibilizarse la necesidad de incentivar otras formas de comercio justo, solidario, seguro, amoroso, etc., y por otro lado, la imperiosa urgencia de dignificar el trabajo de las mujeres, de incentivar su contratación o subcontratar servicios con perspectiva feminista, entre otras muchas necesidades, surgen los grupos de mercadas y de bolsas de trabajo y se propagan por toda la red. Sin embargo, tanto las mercadas feministas como las bolsas de trabajo feministas, ambas responden a una necesidad latente, inmediata y neurálgica: el dinero, ¿no? La situación económica, la urgencia de recursos de las mujeres es una solución tangible y potente que dan estos dos espacios, ¿no? O el espacio combinado en el caso de la mercadita bolsa de trabajo. Encontrar un trabajo o vender sus productos no es una necesidad exclusiva de las mujeres feministas, sobre todo en un país en donde alrededor de 9.2 millones de hogares dependen exclusivamente de una mujer y una gran mayoría tienen recursos que aportan las mujeres en sus trabajos, ¿no? El pago compartido de servicios, el mantenimiento conjunto de la casa, el pago de los estudios, etc. Dichas mujeres, ¿no? Entonces es para ellas crucial poder tener espacios de compra-venta, poder tener espacios en donde buscar trabajo. Esto es crucial para entender las transformaciones que sufrieron estos espacios, porque van a surgir varias transformaciones que justo son el motivo de este análisis, ¿no? Al inicio, al momento en que surgen estos grupos de mercado y bolsa de trabajo, las mujeres que entran tienen mucha claridad con sus pisos políticos, ¿no? Y se van agregando para conformar comunidades relativamente pequeñas de intercambio de bienes y servicios, pero pronto encontrarían varios retos. Pese a que todas se consideraban o buscaban considerarse feministas, son grupos heterogéneos en posturas y corrientes, así como en el tipo y tiempo de militancia. Por ello, los roces y las confrontaciones respecto a los tópicos polémicos de la agenda feminista, las administradoras o la comunidad en su conjunto requirieron diseñar estrategias de coexistencia pacífica. Esta es la primera gran transformación que sufren. Necesitan encontrar un entorno en donde estos choques no sean una imposibilidad de seguir en el espacio y de seguir construyendo el espacio, pero es una paradoja, puesto que no pueden segregarse. Dado que el objetivo es coadyuvar a que las mujeres tengan un ingreso
y ante una realidad de precarización general de las mujeres, segregar a las que están en contra o a las que disienten no es posible. Sería incluso contraproducente a sus objetivos. Era y es una necesidad vital que sean grupos plurales y diversos, en donde cualquier mujer pueda encontrar dicho beneficio o apoyar con su consumo y contratación a que otras generen dicho ingreso. Esta necesidad latente de que sean más grandes y que pese a ello sean espacios en donde puedan coexistir todas estas dinámicas, genera estrategias que permiten no solo que puedan coexistir todas las diferentes posturas feministas, sino la primera gran transformación, que cuando los grupos generan entonces lineamientos, dinámicas, roles, prohibiciones y un sinfín de otras, que algunas con más o menos efectividad permiten este objetivo, llegan acá las mujeres no feministas. Con toda esta dinámica, las mujeres no feministas se sienten también cómodas en los espacios y ellas tampoco se verían confrontadas por no ser feministas, por no saber o no pensar de dicha manera, por no ser activistas, etc. Y a su vez encontrarían un nicho de mercado en donde buscar trabajo, así que paulatinamente comienzan a integrarse a estos grupos con intenciones claras, muy claras, de vender o de buscar trabajo, ¿no? Esta es la segunda transformación. Aunque los grupos no abordaban exclusivamente la compraventa aunque los grupos se diseñaron con esa intención, no abordaban exclusivamente la compraventa o la difusión de vacantes, sino que premeditadamente o no, se generan análisis y discusiones teóricas, políticas y experienciales respecto al consumo, respecto al capitalismo, a la cosificación, a la heterosexualidad y un sinfín de temas desde diversas miradas también feministas. Así, sin buscarlo, o quizás sin quererlo, mujeres feministas y no feministas de múltiples posturas se ven involucradas en diálogos y discusiones, a veces unos más violentos que otros, en los que se confrontan, en los que se enuncian muchas cosas y que claramente las descolocan. A ello también podemos sumar que, a diferencia de otros espacios feministas, las mercados y bolsas de trabajo regularmente inician relaciones virtuales, pero que se acabarán concretando en el espacio físico, cuando te entregan tu producto, cuando te contratan, cuando contratas, etc. Este contacto, estos acercamientos entre mujeres feministas y no feministas, en ocasiones crean relaciones más profundas entre ellas. Y se da un fenómeno poco frecuente. Las mujeres feministas y no feministas se amigan, pero no es una amistad propiciada por el feminismo. Y aquí me surgen muchas dudas, ¿no? ¿Qué implica que una mujer feminista se amigue con una mujer no feminista, pero en donde eso no es relevante? Ese no es el tópico. Las mujeres feministas entonces en esta amistad acompañan a la otra y las invitan al feminismo, o no hay no es un tema siquiera que se toque el acercamiento, porque las mujeres no feministas empiezan a acercarse. Este acercamiento se da de forma fortuita, sin alguna presión o invitación por parte de las feministas. Se aborda el feminismo en la amistad de dos mujeres que no se vincularon ni en él ni por él. No sé, son cuestionamientos que tengo. Como resultado, sin tener plena conciencia ni de los cómo ni de los por qué, dichas mujeres, desconozco la cantidad o el porcentaje, se van acercando a los feminismos. Entonces, tenemos mujeres no feministas que se empiezan a acercar al feminismo. Pero he de hacer énfasis en esto, ni las mujeres feministas, ni las no, mucho menos las no feministas, tenían como objetivo integrarse a estos grupos con la intención de aprender, discutir, politizar o problematizar desde el feminismo. Es decir, las mercadas y las bolsas de trabajo no fueron pensadas en la dinámica de espacios de aprendizaje o de difusión del feminismo.
Esto es resultado de una configuración propia del espacio que surge sin una intencionalidad, pero que por mi experiencia puedo aseverar que ocurre inevitablemente. Es un fenómeno que se repite en cada espacio de bolsa de trabajo o grupo de mercado feminista. Se crean con la intención de vender, procurar compraventas y se convierten en espacios en donde se discute y se aborda el feminismo, pero que también son espacios en donde al final acaban siendo espacios seguros, ¿no? Relativamente seguros, en donde se exponen denuncias de violencia, en donde las mujeres por fin pueden hablar de reconocer y visibilizar sus propias experiencias de violencia, sus propios deseos de acercarse al feminismo, sus dudas, etc. O sea, eso se sale de la configuración y se configura a sí mismo. Y luego vendrá una tercera transformación que además es sumamente reciente. A partir de la pandemia, las redes que se crean en estos grupos se fortalecieron y se organizaron ante la crisis que pues, se veía venir, ¿no? Porque la pandemia la llevó a un punto crítico. Entonces deciden crear estrategias que son estrategias sumamente creativas y eficaces, además, para hacerle frente a esta crisis económica. En un primer momento se crearon una serie de fondos, ¿no? De colectas para donar alimentos, para hacer fondos de dinero, para hacer redes de apoyo, clases gratuitas, apoyo en las tareas, para lo que se creía que era una situación momentánea y que era emergente. Sin embargo, esto no se pudo sostener con el tiempo, aunque fueron eficaces en una primera instancia. Conforme fuimos viendo que se alargaba la cuarentena, estas estrategias dejaron de ser útiles y se abandonaron. Pero surgió una nueva, la creación de las espacios femeninos, bueno, la apropiación del espacio físico por las mercadas feministas. Las mujeres de los espacios de mercadas y bolsas de trabajo comenzaron a convocarse para ir al espacio físico, a apropiarse de él y trasladar las dinámicas que tenían en el espacio virtual al espacio físico. No acabo de entender qué implicaciones puede tener esto, porque de un espacio virtual es todo lo contrario a lo que conocíamos, que era del espacio físico lo trasladamos al virtual. Esto es lo contrario, del espacio virtual, de algo que se creó netamente en un espacio virtual. Después, ante la crisis, se traslada a un espacio físico, pero con los lineamientos del espacio virtual, con las dinámicas del espacio virtual. En las mercadas feministas, que son algo que podríamos decir que es como un tianguis o un pequeño espacio en la calle, en la vía pública, porque además son espacios públicos, se tienden las mujeres a exhibir sus productos, van, compran. Pero también se crean diálogos, se han tenido ya confrontaciones, por ejemplo, las que fueron la primer mercada, que es la que está fuera de Bellas Artes, ya tuvieron conflictos tanto con los grupos que controlan, ¿no? Los grupos del narcotráfico como la Unión, ya vivieron amenazas por esto, y ya tuvieron confrontaciones con las figuras públicas de seguridad. Y pese a ello, la red es tan fuerte que las ha sostenido en el espacio. Y ¿no? Reconocer que el espacio que habitan les pertenece es gracias a que ya habían creado un espacio propio en lo virtual. ¿Qué característica más allá de lo pensado tienen estas mercadas que son o las hace diferentes visiblemente a cualquier otro tianguis o a cualquier otro puesto en la calle? Es que son espacios separatistas, en donde no se cobra por estar ni por poner servicios, no se cobra una cuota, y en donde además se acompaña a las mujeres, porque muchas que no van a comprar ni a vender nada, ni a ofertar nada, se presentan en el espacio a acuerpar, a que las otras se sientan seguras y que puedan tener una buena venta, ¿no? Estas son las tres transformaciones que puedo ver a través del tiempo de estos espacios y que son sumamente interesantes porque, como dije, ninguna de estas tres transformaciones, ni que se incorporaran las mujeres no feministas, ni que las mujeres no feministas empezaran a acercarse al feminismo,
y mucho menos el que se trasladara el espacio virtual al físico, fueron premeditados. Son dinámicas que se crearon a través de la tecnología y que creo que son un ejemplo de la potencia tecnológica de la potencia que tiene la tecnología en el feminismo y el feminismo en la tecnología. Muchas gracias. Adelante, Ana María. ¿Quieres tú recapitular lo que hemos visto o toma la palabra Erika? No sé si habíamos quedado que Erika comenzara. Entonces, me parece lo justo que ella empiece. La idea había sido darnos un espacio de comentarios, pero también de respuesta a las preguntas que se nos habían hecho desde la sesión pasada, incluso sesiones anteriores. Entonces, nos dedicaremos ambas a hacer ese tipo de comentarios y a exteriorizar ciertas opiniones. Pero me parece lo justo que empiece Erika. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, siempre por la organización, ¿no? Por todo este trabajo de gestión de este espacio tan productivo en tantos sentidos, ¿no? De este espacio de debate. Así lo hemos querido pensar. Muy interesantes las pláticas de todas las compañeras y compañeros. Gracias, Natalia. Un ejemplo que se puede elaborar mucho, ¿no? Sobre las potencias de las tecnologías feministas, efectivamente. En fin, todas las participaciones. Más que dar respuesta específica a cada una de las preguntas que surgieron la sesión pasada, quisiera despejar un poco los términos, el vocabulario, específicamente el vocabulario del título de esta nueva sesión. También haciendo el anuncio, si no me equivoco, Lourdes, de que vamos a tener 2 sesiones con esta misma problemática, ¿no? Para discutir la potencia de lo tecnológico en la lucha política feminista. Creo que les comparto un poco del trabajo de nuestro grupo, de nuestro colectivo también, colectiva, Alteridad y Exclusiones, del seminario que efectivamente tiene muchos años de trabajo. Es un trabajo sobre el vocabulario y sobre el vocabulario teórico, no para definir conceptos, mucho menos para imponer determinados sentidos a los conceptos según un hábito filosófico autoritario. No se trata de eso, no se trata de decir tenemos que entender por político esto y es el único sentido en que vale la pena entenderlo, no. Se trata de hacer un vocabulario, de inventar un vocabulario de intercambio para el debate entre distintos campos de la lucha, vamos a decir, y yo entiendo que nuestro trabajo en la universidad, en las clases, el trabajo del seminario y el trabajo de pensamiento colectivo que hacemos respecto a las violencias en general, a las exclusiones y particularmente las exclusiones de género, es también un trabajo de lucha política, ¿no? No es que el trabajo académico y feminista, por ejemplo, o de crítica de género se oponga al trabajo de las luchas en el ámbito de lo social, ¿no? O las colectivas. Entonces, bueno, se trata de ponernos de acuerdo, pues, en ciertos términos generales, si ustedes quieren, ciertos conceptos que nos sirvan para distintos fines, para el análisis de las relaciones de exclusión, de las relaciones violentas, ¿no? Por una parte, puesto que no se puede luchar contra eso que no se entiende cómo funciona, para el análisis del funcionamiento específico de todas estas formas de exclusión y de todas estas violencias que también son tecnologías, por una parte. Por otra parte, decía Francisco, se trata de acompañar a las luchas, se trata de, sí, debatir también, ¿no? Se trata de acompañarnos y se trata de extender las comunidades de debate, ¿no? De establecer vínculos entre unas y otras y de aprender también lo que cada una de las comunidades en su propio ámbito de lucha tiene para aportar
en cuanto a la experiencia que se va generando, a la experiencia de resistencia y a la experiencia de invención. Entonces, en ese sentido, vamos debatiendo, y lo hemos hecho así durante muchos años, sobre ciertos conceptos que pueden o no servir en el sentido de herramientas para todos estos fines. Y si acordamos que sirven, entonces los conservamos para el debate, y si no, pues entonces usamos otros, ¿no? Entonces quiero discutir un poco sobre estos términos del título de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, a propósito del término potencia, con el que empezaron Francisco y Sandra, sobre todo Francisco, y potencia de lo tecnológico específicamente, y de la tecnología o de las tecnologías. Este término potencia es el que el Seminario de Tecnologías Filosóficas ha decidido emplear para referirse a la fuerza creativa o a la fuerza de invención que deriva de las técnicas o tecnologías. Y aquí que deriva no quiere decir como si fuera lo otro de las técnicas y de las tecnologías, sino lo que las técnicas y las tecnologías van produciendo, ¿no? No habría entonces que recurrir a una vieja oposición en la filosofía aristotélica entre potencia y acto. Por el contrario, se trata de una fuerza creativa que va actuando, ¿no? Y aquí todo lo que hemos discutido sobre performatividad, no creo que haya una oposición entre los seminarios, pero sin duda se trata así de un trabajo de debate colectivo donde cada quien tiene su voz. Y desde luego que las posturas no son homogéneas, como se podrán haber dado cuenta entre nosotras y nosotros, ¿no? Respetuoso, sí. Entonces, hemos dicho también en distintas sesiones, pero no todas y todos asisten a todas las sesiones de este taller, entonces pensamos que conviene retomar, ¿no? Que no conviene reducir las técnicas o las tecnologías a su sentido instrumental. Las hemos entendido más bien como una serie de modos, de formas específicas del decir y del hacer. Sin oponer el decir al hacer, se puede hacer diciendo, ¿no? Pero no solo se hace diciendo, entonces formas de hacer en cualquiera de los dos ámbitos que son repetibles y son enseñables. Y esto es muy importante, que las tecnologías sean enseñables. Quiere decir que podemos hacer las memorias de las tecnologías, podemos hacer la memoria de su eficacia también, ¿no? Y podemos emplearlas siempre singularmente, pues en nuevas ocasiones. Entonces, ese es un rasgo muy importante de las tecnologías, que son repetibles y enseñables, por una parte, y por otra, que son singulares en cada una de sus actualizaciones. Además, que siempre pueden dar lugar a una modificación radical, a la aparición de lo nuevo, de lo inesperado, de lo no programado por parte de las tecnologías, ¿no? Siempre están, pues, intervenidas por el azar, por ejemplo. No son absolutamente controlables. En el ámbito de la palabra podemos decir que no podemos controlar absolutamente ni el sentido ni los efectos de lo que decimos, ni individual ni colectivamente, ¿no? Y eso requiere de un trabajo muy vigilante sobre el lenguaje y sobre las apropiaciones del lenguaje, para evitar que se produzcan efectos que pensamos son indeseables, ¿no? Efectos violentos, pero siempre sabiendo que puede haber estos efectos violentos, o puede haber efectos de justicia también. Es decir, que esta potencia de lo tecnológico tiene una dimensión que es incalculable, en efecto. Que sea incalculable, pienso yo, y desde el trabajo de la crítica nos obliga siempre a tratar a procurar calcular los posibles efectos, los efectos de sentido, los efectos sobre los cuerpos, los efectos sobre las relaciones, ¿no? De eso que se dice o de lo que se hace. Bueno. Hemos sostenido entonces también que estas fuerzas proceden del trabajo de invención colectiva. Y no es que no valga el trabajo individual, ¿no? Ciertamente la resistencia, la lucha pensada desde el punto de vista individual, pues tiene limitantes muy importantes. Hemos pensado que el trabajo colectivo tiene una potencia mucho mayor para la transformación, para la producción de nuevas relaciones y de nuevas formas de la experiencia. Ahora,
Hemos pensado este trabajo de invención colectiva como un trabajo sobre el lenguaje, por una parte, de apropiación del derecho a la palabra, de apropiación de la palabra misma, de resignificación, de revaloración y de invención en sentido estricto, es decir, de producción de nuevos sentidos, de producción de nuevos efectos, ¿no? Hemos trabajado muchos ejemplos, ahora apareció nuestras cuerpas, acuerpamiento, etcétera, ciertas apropiaciones de vocabularios, modificaciones que en cierto sentido violentan los usos reglamentados de la lengua, pero que por otra parte hacen visibles una serie de exclusiones, ¿no? Trabajando con estos ejemplos habíamos visto, también crean comunidades en el empleo de ciertos vocabularios, pertenencia, relaciones solidarias, etcétera, ¿no? Y algo que quizá habría que desarrollar, la sensación de potencia, vamos a decir, ¿no? Para las subjetividades y potencia aquí lo quiero oponer a impotencia. Para los individuos, ¿no? Para las individuas, si ustedes quieren, que participan de las colectivas y que en este trabajo colectivo se dan cuenta de que juntas pueden hacer, pueden resistir, pueden proponer, pueden producir nuevas formas de la experiencia. Entonces, para combatir esta incapacidad o esta imposibilidad de responder a las violencias por una parte y por otra parte de crear otras formas de comunidad. Bueno, este trabajo de invención colectiva también lo hemos pensado como el trabajo de apropiación o de intervención o de configuración de los espacios públicos, de invención de nuevos espacios y de nuevas maneras de construir lo público mismo, de nuevas relaciones entre los cuerpos, de invención de cuerpos otros. Y aquí, nuevas relaciones entre los cuerpos humanos, no humanos, vivientes, no humanos y también no vivientes, ¿no? Ok, ahora, esto todo fue sobre potencias de lo tecnológico. Ahora, respecto a las luchas políticas feministas, muy brevemente, yo prefiero en plural, ¿no? Habíamos acordado también que convendría pensarlas como luchas singulares frente a las políticas, y siempre es importante no olvidar frente a qué se está luchando, porque eso quizá es lo que nos puede unir a todas en estas luchas, ¿no? Entonces, frente a las políticas contra los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados o animalizados, ¿no? El análisis de estas políticas fue el objeto de las intervenciones anteriores. Frente a las políticas del Estado, de diferentes instancias de gobierno, de las instituciones, entre ellas la familia y sus estructuras, que también hemos traído aquí a la discusión, de las violencias del capitalismo, por supuesto, ¿no? No olvidamos, también lo hemos discutido en otros momentos, de los distintos sectores sociales para producir estos cuerpos precisamente como cuerpos feminizados. Bueno, ahora, a reserva de que destinemos una sesión que habíamos platicado esto con Ana María, a la discusión que es muy importante sobre el modo de entender la política y lo político o las políticas. Adelanto es una propuesta, y esto también ha sido objeto de discusión del seminario Alteridad y Exclusiones, entre seminarios, etc. Entonces hemos pensado que no conviene reducir el sentido de la política a la gestión por parte del Estado de la vida humana, esto que Foucault llamó biopolítica, de los cuerpos entendidos como poblaciones, de las relaciones sociales mediante el aparato jurídico, policial, institucional, médico, etcétera, de las relaciones entre los cuerpos. O sea, la gestión por parte del Estado de todas estas relaciones. Esto no es para restar importancia al trabajo, por favor, de los distintos feminismos que operan en estas instancias, por ejemplo, en la instancia jurídica, para demandar al Estado el cese de las violencias hacia los cuerpos de las mujeres. Sin duda, en estos frentes ha habido logros muy importantes. No se trata aquí de descalificar ningún trabajo feminista, ninguna lucha específica. Bueno, pero si entendemos lo político, además, en el sentido de potencia o fuerza de invención de nuevas relaciones más justas mediante tecnologías específicas, la anterior manera de entender lo político no permite el análisis, la memoria y el aprendizaje de las prácticas comunitarias o colectivas que resisten a las violencias al margen del Estado y que a la vez logran inventar nuevas formas y nuevos territorios de la experiencia. Desde la teoría,
Estas prácticas se han llamado micropolíticas de Les, por ejemplo, ¿no? Política por oposición a la policía, en el sentido de Rancière, trabajo de la crítica, en el sentido de Foucault y Butler, etcétera, ¿no? Comprenden prácticas de las que ya hemos hablado en este espacio, prácticas de cuidado, de acompañamiento, de apropiación de la palabra y de la calle, de intervención de espacios públicos, de conformación de comunidades, de defensa del agua, también, por ejemplo, y de relaciones más respetuosas hacia la alteridad de los vivientes no humanos. Lo más importante, creo, es lo que podemos aprender de ellas, ¿no? Y por eso yo subrayaba el sentido de las tecnologías de ser enseñables, ¿no? De ser repetibles. Y bueno, yo me quedaría con esto. Muchas gracias y pasan a María. Sí, gracias. Bueno, primero agradezco a todas las que leyeron sus textos y nos están compartiendo maneras, perspectivas para acercarnos a problemas que son de actualidad y que las mujeres tenemos que ir aprendiendo poco a poco a debatir juntas y a debatir en el entendido de que podemos tomar la palabra para poner nombres que no han estado ahí en el registro, por ejemplo, de las ciencias sociales, de la antropología, del pensamiento político, es decir, del pensamiento institucionalizado. Todo este trabajo que hemos visto, este trabajo de invención permanente sobre la lengua, que sin duda puede discutirse, que está abierto a la discusión, es un trabajo que muestra también un punto en el cual tenemos que seguir intentando, en lugar de negar que está todo este ejercicio de llamar de otra manera a la experiencia, tenemos que seguir contribuyendo, pensando cada vez con más cuidado estas maneras nuevas de nombrar. Aquí ya se han dado ejemplos, se habla de mercada o mercadita, se habla de cuerpa, etcétera, etcétera. Pero junto con estas palabras donde la inversión es claramente el género de la palabra, se han dado otras propuestas de invención de nuevos vocabularios. O para decirlo de otra manera, de nombrar para luego describir, para luego criticar y para luego modificar experiencias. Aquí el punto central es la experiencia, no la experiencia entendida como una relación entre un individuo y un objeto, ¿sí? Sino la experiencia entendida de una manera colectiva, de una manera anónima, que implica sobre todo poder modificar, poder organizar las relaciones entre los cuerpos de ciertas maneras y sobre todo de ciertas maneras no hegemónicas. Sin duda hay experiencias hegemónicas, perfectamente reglamentadas, perfectamente juridizadas, pero lo que nos interesa es ver cómo en este ejercicio de nombrar, lo que se nombra de otra manera es eso que no es visto habitualmente y que no es concebido como una serie de fenómenos observables por los saberes institucionalizados que son claramente falogocéntricos, ¿no es cierto? Frente a esto tenemos otro tipo de saberes, que son los saberes de las mujeres, que sin duda son saberes de la experiencia colectiva, no individual, y que proponen nuevos vocabularios. Hemos intentado estudiar estos vocabularios e intentar también desarrollar estos vocabularios. Creo que lo que tenemos en común, al menos en esta sesión del día de hoy, es que el pensamiento generado parte de una experiencia otra de lo humano. Son experiencias de lucha, son experiencias de intercambio económico, pero también de apoyo y de acompañamiento. Son experiencias tecnológicas diversas que si no se oponen directamente y frontalmente a las experiencias hegemónicas, al menos intentan un más allá de estas experiencias hegemónicas, plantear otra manera, una manera alternativa, una manera diferente, marcada sin duda por el feminismo de hacer las cosas. Y si digo marcadas por el feminismo, no me refiero exclusivamente a un feminismo combatiente, perfectamente seguro de sí, y que va acompañado de un saber reglamentado, de un saber que ya casi se ha institucionalizado u oficializado, sino los saberes que las mujeres generan
de manera antihegemónica y que por lo tanto son maneras de enfrentarse al falogocentrismo, es decir, este pensamiento que es un pensamiento que hasta ahora ha prevalecido. Entonces, frente a otro tipo de pensamiento, necesitamos pensarnos de otra manera. Quizá lo más interesante es que el pensamiento crítico, es indicar que el pensamiento crítico de ahí surge. Es decir, surge de experiencias otras, de experiencias en general colectivas, que no tienen el nombre de un autor o de una autora, y que lo que generan es la posibilidad de intercambiar saberes y estar todo el tiempo generando nuevos saberes que sin duda son formas de invención. En ese sentido, hemos intentado hablar, y esto estaba presente ya en la sesión pasada, de cómo las políticas feministas, las formas de organizar la relación entre los cuerpos llevadas a cabo por las mujeres, sobre todo las feministas, pero no únicamente las feministas, han logrado transformar lo que podríamos llamar la interioridad de los cuerpos, es decir, los procesos de subjetivación, esos procesos donde escogemos en términos individuales, pero también colectivos, a qué dedicarle atención en relación con problemas de identidad, problemas de género, problemas de deseo y, en última instancia, problemas que tienen que ver con nuestra responsabilidad hacia la otredad, hacia lo otro, hacia las otras y a los otros, incluyendo también otredades no necesariamente humanas, sino relacionadas con otras formas de vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nos había parecido importante señalar cómo la política no solo tiene efectos entre las relaciones, entre las conductas, entre individuos y entre cuerpos individuales o cuerpos individuales, sino que también tiene la fuerza, la potencia, el efecto de modificar nuestra propia subjetividad y con ella los modos de subjetividad. Esto para responder a una de las primeras preguntas que se nos hizo en la ocasión anterior, donde querían ver las diferencias entre lo que serían las políticas feministas en los cuerpos y las políticas feministas sin más. Entonces, la diferencia que nos parecía importante es la siguiente, que hay políticas feministas que logran introducirse en lo que llamaríamos el aparato psíquico, en aquellas conductas y lenguajes, palabras que tienen que ver con discursos, la forma en que las mujeres hablamos de nosotras mismas, nos relatamos a nosotras mismas e intercambiamos ese saber de nosotras mismas con las demás. Porque esta situación es importante cuando no solo es un relato plagado, por ejemplo, de lugares comunes que no han sido puestos en cuestión, y enfrentarnos a la idea que el intercambio con las otras, y ahí la importancia de las políticas feministas, este intercambio con las otras genera que nuestras maneras habituales de hablar de nosotras mismas, de nuestra misma interioridad, sentimientos, pasiones, sensibilidades, estas maneras también deben ser puestas en cuestión por la misma fuerza que tiene el hablar frente a las demás, ¿sí? El solo hecho de saber que te están escuchando, que estás intercambiando este tipo de situaciones, te obligan a tomar una cierta distancia crítica. Esta distancia crítica es importante porque nos lleva a cada una de las mujeres en cuestión a proponer formas de relatar distintas. Y en ese sentido, tecnologías del relato distintos. También hay tecnología en el caso de la lengua. Proponemos otras formas de hablar de nosotras mismas. Este vocabulario lo estamos buscando, estamos queriéndolo estudiar, pero sobre todo lo que queremos hacer es seguir intercambiando este vocabulario. Una política feminista tiene la fuerza entonces, si quieren ustedes, por este mandato del diálogo, de la conversación entre mujeres, a proponer modificaciones entre lo que llamaríamos nuestra subjetividad, nuestra identidad,
nuestros deseos, nuestras pasiones, aquello que queremos hacer, los relatos que necesitamos contarnos entre todas, porque hasta ahora habíamos pensado que la culpa de la violencia era nuestra. Y de pronto nos topamos con un relato distinto que muestra que la culpa de las violencias no la tenemos las mujeres, ni por cómo hablamos, ni por cómo aparecemos en el espacio público, ni por cómo nos vestimos, ni por nuestras maneras de ubicar nuestro deseo, que ya no sea heterosexual, por ejemplo. Y la culpa la tienen otras estructuras de dominación y otras estructuras de violencia que para acabar pronto les hemos llamado falogocéntricas. Entonces, en ese sentido, las políticas feministas en los cuerpos tienen tanta importancia, no se trata de establecer comparaciones negativas con lo que sería el ejercicio de las políticas feministas, que como señalaba Natalia, pueden empezar en espacios de intercambio cuya intención primaria no haya sido la política, pero que con el tiempo se van desarrollando de esa manera. Y estas políticas feministas, como siempre, son múltiples, son diversas, son alternativas, y lo que tienen en común es esa responsabilidad frente a la figura de la otra y de lo otro. Una de las calidades, diría yo, uno de los rasgos interesantes de las políticas feministas es esta preocupación por la figura de la otra y del otro, incluyendo una otredad no necesariamente humana. Eso es una marca importante y en ese sentido habíamos intentado la sesión pasada plantearlo a partir de un título que sin embargo parece que requería de una cierta clarificación mayor. Es decir, hay políticas feministas que originan reglas de intercambio entre los cuerpos colectivos y entre lo que esos cuerpos colectivos van a ir modificando a través de ejercicios de invención, ejercicios en general técnicos o tecnológicos. Pero por otro lado, tenemos también políticas feministas que modifican la subjetividad. Para decirlo de una manera un tanto brusca, esta forma en que las políticas feministas tocan, modifican, reconfiguran la subjetividad implica que desde ese momento en adelante ya no seremos las mismas, que nuestra manera de hablar, de pensar en nosotras mismas y sobre todo de ejercer una práctica, una agencia responsable frente a las demás, ya no van a ser las mismas. Lo cual no quiere decir, por otro lado, que el cambio se dé de la noche a la mañana y que no tengamos momentos de retroceso. Es decir, es tan fuerte la hegemonía, ¿no? Nos ha persuadido de que la forma de ejercicio de la experiencia humana es de tal tipo, es decir, falogocéntrica, que a veces poder escapar de esto que ha normado nuestra educación desde que hemos nacido, incluso desde antes de nacer, hasta nuestros días, es tan fuerte que cuesta trabajo lucharla. De ahí que la política feminista sea siempre una política de lucha. Y que lo propio de esas tecnologías feministas es que, además de generarse de manera experiencial y estar abiertas incluso a la espectralidad, una espectralidad entendido como todo un trabajo que retoma las tecnologías y que intenta llevarlas únicamente hacia terrenos autonómicos, hacia ciertos automatismos, hacia cierta desmaterialización, pero que nos recuerda al mismo tiempo que todo esto, por la fuerza de la repetición, de la iterabilidad, está abierto al azar, como decía Erika, ¿no? Entonces ya tenemos aquí algunos comentarios, la espectralidad, el caso de las mercaditas que ya se fueron situados por nuestras compañeras hace un momento, ¿no? Pero también tenemos que pensar que en ese mismo sentido estaríamos obligados a prestar atención a la manera como estas políticas feministas que actúan en lo colectivo también se han dado por tarea modificar, llamar de otra manera a lo que hemos llamado de manera muy general técnicas o tecnologías.
Y en ese sentido sería conveniente, como hicieron mis compañeras y mis compañeros antes, intentar un acercamiento mínimo a la noción de tecnología. Sin duda, toda tecnología y toda técnica implica maneras de saber que se generan a través de reglas, reglas que además se pueden intercambiar, se pueden enseñar y que con el tiempo se pueden modificar, pero también la tecnología se orienta hacia formas de hacer. La tecnología implica también saberes, pero saberes que no solo responden al cómo hacer algo, lo que implicaría una reducción de la técnica a procedimientos instrumentalizados y por lo tanto a controlados por una razón instrumental. Es decir, a pensar en objetivos que puedan ser resueltos por tales y cuales herramientas, donde las herramientas, el instrumento, no tendrían poder de modificar la experiencia. No solo el objetivo al que van diseñado, ¿no? Sino justamente lo contrario. De ahí las críticas que nuestros compañeros han hecho a la modalidad instrumental en el sentido de la técnica o de la tecnología. Se trataría más bien de pensar a las tecnologías, primero en el entendido de que no solo tiene su esencia última, lo que ellas son, lo propio de las tecnologías, estaría más bien en su producto, en aquello que hacen, en aquello que realizan, sino en las modificaciones que ellas mismas llevan a cabo como efectos performativos, en los roles, en los cuerpos, en las figuras que esa misma tecnología señala como el maestro o la maestra y el discípulo, es decir, quien enseña tecnologías y quien las aprende, pero también en otras relaciones sociales diversas, ¿no? Donde se generan normalmente roles contradictorios. Las tecnologías también tienen la fuerza para modificar ese orden entre los roles. Y en ese orden entre los roles están, por supuesto, los roles de género. Recuerdan ustedes que desde tiempo inmemorial se supone que las mujeres solo podemos dedicarnos a cierto tipo de tareas, ahí está la división del trabajo genérica, y que los hombres, sin embargo, tienen, y esto de una manera natural, una especie de orientación igualmente sostenida por la naturaleza biológica a ocuparse de ciertas tareas. Pues las tecnologías críticas y feministas que estamos intentando pensar sostienen lo contrario, ¿sí? Sostienen que es la misma práctica técnica la que genera esta división del trabajo, y que por lo tanto, modificando estas tecnologías, estamos modificando también la división del trabajo de género o de cualquier otro tipo. Y en ese sentido, la fuerza crítica de modificación, tanto del género como de la división del trabajo, está del lado de las tecnologías y no únicamente del lado de un ejercicio político que quedaría fuera de lo técnico. O sea, la tecnología tiene esta capacidad de cambio, igual que tiene la capacidad de sostener lo siguiente, que si bien tradicionalmente pensábamos que los instrumentos se hacían tomando en cuenta el objeto o el objetivo sobre el cual iban a utilizarse, ahora sabemos, bueno, y ahora me refiero desde finales del siglo XIX, que todo instrumento puede modificarse. O sea, la idea no es como se había sostenido, que cuando un instrumento no te sirve, lo tires y puedes producir otro, sino que esos mismos instrumentos pueden modificarse de una manera evidente, llevando ese instrumento a otro propósito. Cuando sostenemos esto, que los instrumentos también pueden modificarse, que aquello que producen puede modificarse porque llevados a otros propósitos, esos instrumentos dejan de ser lo que eran y se vuelven otra cosa, y también se vuelven otra cosa en relación con quienes manejan esos instrumentos y se adecúan también a las modificaciones de esos sujetos, de esas agencias que trabajando con esas nuevas técnicas o esas nuevas tecnologías están modificando todo lo que llamamos experiencia, es decir, sus modos de sujetación o de subjetividad, las reglas o las normas, las estrategias, las tácticas, pero también los saberes, ¿no?
Entonces, esta fuerza de modificación de saberes está incluso y aparece de manera mínima cuando tomando un viejo instrumento lo llevamos hacia otros propósitos. Y cuando digo instrumento, no me estoy refiriendo a herramientas que conocemos, no me estoy refiriendo a una pala, tampoco me estoy refiriendo necesariamente a las tecnologías de la comunicación y de la información, me estoy refiriendo también a tecnologías en otro sentido, a tecnologías, por llamarle de cierta manera, biológicas, es decir, en la evolución de las especies naturales, la misma evolución y por lo tanto el contacto de cierto orden de las cosas con situaciones azarosas obliga a la evolución a mutar, ¿no es cierto? A aparecer mutaciones. Y estas mutaciones pueden tener la figura de manos de 5 dedos, donde el pulgar se pueda oponer a los demás dedos, ¿no? Que sea considerado base, sobre todo en algunos registros antropológicos de la modificación humana en relación con nuestra animalidad anterior, es decir, la oposición del pulgar hace posible que modifiquemos ciertas herramientas. Pero a lo que vamos es que esas manos y esa oposición son ellas mismas y desde siempre modificaciones tecnológicas ante un entorno que no siempre es un entorno perfectamente controlado o regido, sino que está atravesado por azares, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay azares realmente enormes, como la muerte de especies, la extinción de especies, ¿sí? Pero también hay azares pequeños, como que se acaben en un momento dado lo que serían las condiciones alimentarias, por ejemplo, en una isla, y de repente algunas de las especies que viven de otras especies en esa isla, y gracias a algunas mutaciones que han sufrido, pueden seguir alimentándose de cosas con las que antes no se podían alimentar, ¿sí? Pensemos en los ejemplos de Darwin en relación con algunas especies de pájaros. Pájaros que teniendo el pico de cierta manera se pueden alimentar de un tipo de frutas o de un tipo de vegetales, entonces puede morir un grupo de estas aves que no poseen ese pico, pero el resto de aves que poseen ese pico, es decir, le llamaríamos esta mutación tecnológica en su propia biología, logran sobrevivir y no solo logran sobrevivir, logran éxito en este sentido. Bueno, así es como tenemos que considerar también a las tecnologías. Los ejemplos tecnológicos que tenemos que producir para cambiar el vocabulario de lo técnico implica también la vida misma. Esto resulta importante porque hasta hace relativamente poco tiempo se seguía pensando, no desde la experiencia, sino desde la academia, desde la institución. Y la institución planteaba una oposición antagónica entre lo natural y lo tecnológico, ¿no es cierto? De pronto descubrimos que un buen pensamiento crítico desde la tecnología nos está diciendo que no hay esta oposición entre la naturaleza y lo tecnológico, porque la naturaleza siempre ha hecho uso, vamos a decirlo de esta manera un poco poética, de las modificaciones tecnológicas. No hay modificación tecnológica, no hay mutaciones, no hay vida existente, no hay vida que siga exigiendo seguir viva más que a través de lo que llamamos la tecnología. Entonces, este es uno de los ejemplos que quisiera proponer para darnos cuenta que la tecnología no la debemos pensar de una manera reductivista y que incluso, aun cuando consideremos que la tecnología es de alguna manera instrumental, modifiquemos el mismo significado o significados de instrumentalidad para introducir el azar. Un azar que lo que señala es que en lo viviente también hay fuertes modificaciones que a la larga te pueden servir o no servir, porque lo propio de las mutaciones es que algunas son exitosas y de ahí que las llamemos mutaciones, pero hay otras modificaciones tecnológicas que no han tenido éxito en ese momento. Y sin embargo, millones de años después vemos aparecer esa modificación orgánica,
¿no? Vamos a llamarle así, biológica, en otra especie animal completamente distinta, y curiosamente para esa especie distinta, esa modificación se vuelve una mutación exitosa, es decir, logra que esa especie no solo siga viva, sino que siga viva mejor. Hay una especie de justicia poética en la biología, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con lo que llamamos también tecnología. Entonces, simplemente es un llamado para que discutamos entre nosotras esto que podemos llamar lo propio de la tecnología, separándola de este reduccionismo que ubica la tecnología únicamente en las TIC, es decir, en las tecnologías de la información y de la comunicación, o que las ubica como meras herramientas cuya esencia, cuya característica propia es simplemente estar al servicio de un efecto prefigurado. A veces no hay efecto prefigurado y sin embargo hay tecnología, como en el caso de las mutaciones, o en el caso de las mutaciones sociales, como en el caso que contaba Natalia, de estos encuentros entre mujeres que van modificando su relación con el feminismo, su relación con su propia cualidad de ser mujeres que han sido discriminadas y violentadas, y se abren a otro tipo de relación y de organización que quizá todavía no se piensa de esa manera, pero sin duda, si esto sigue, y esto se sigue dando, generará una política feminista. Es decir, una manera de organizar responsable de los cuerpos juntos que no implique la verticalidad, el autoritarismo, la propiedad de los cuerpos y que implique en su lugar la defensa contra el ejercicio de la violencia. Y yo aquí me quedo porque comí muchísimo tiempo, me estoy dando cuenta que ya estamos muy cerca de las 2. Gracias, Ana María. Pues sí, yo creo que se abrieron muchísimas más preguntas, se sumaron conceptos, ¿no? Como este del azar, como esta forma de modificar los significados de instrumentalidad para introducir el azar con el ejemplo que nos comparte Natalia. Creo que queda clarísimo para poder seguir pensando. Creo que aquí podemos ir aterrizando varias sesiones en las que hemos hablado de acompañamiento, de cuidados, de trabajo de duelo colectivo en esta invención colectiva feminista como potencia tecnológica en la lucha. Hay algunas preguntas en el Facebook que a lo mejor vale que las lea, pero que se vayan a discutir en la siguiente sesión. Bueno, hay felicitaciones y saludos desde Perú, de Chihuahua. Diana Mateos también dice que le ha resultado pues excelente este análisis que estamos proponiendo. Angélica Beltrán. Narcisa Sinche dice que le gusta mucho lo que se ha estado presentando en estas sesiones porque coincide con su línea de investigación doctoral, pero le queda la duda desde qué perspectiva teórica estamos situando el análisis. Dice que sí se ha mencionado que tanto Ana María como Erika han mencionado, también Sandra, ¿no? Cuando mencionó a Benjamin, pero como que quisiera que se hiciera una lista, no sé si de autores, que creo que también podemos hacerlo, igual puede ser una tarea para la siguiente sesión. Luego, Angélica Carrillo habla de que si el fallocentrado y el patriarcado serían iguales categorías de análisis para ver estas cuestiones que tienen que ver con la potencia de lo tecnológico. Y bueno, creo. Lourdes, cerraste tu micrófono. Ya. Perdón. Bueno, avisaría de una vez que la próxima sesión es el 22 de mayo, sábado 22 de mayo, que vamos a seguir hablando de la potencia de lo tecnológico en la lucha política de los feminismos y, como decía Erika, la potencia de las tecnologías, ¿no? También llevar a lo plural, creo que es una buena, un buen punto para discutir esa pluralidad. Y habíamos pensado en esto que plantea Ana María, también meter a la discusión del próximo mes el debate sobre los lenguajes de los feminismos contemporáneos. Hay una pregunta que habla de que si estaríamos hablando de una cuarta ola del feminismo. Creo que también podemos incluir a
a la discusión esto. Y pues no sé si alguna de ustedes quiere responder a estas primeras preguntas que nos hacen. Sobre la parte del falogrocentrismo. A ver, en Sí. vista de que tenemos poco tiempo, voy a ser rapidísima. En el caso de ambos seminarios, voy a hablar por el Seminario de Tecnologías Filosóficas y por el de Alteridad y Exclusiones, y les pido disculpas por tomar la palabra por ellas. Creo que manejamos un punto de partida que sería la teoría crítica, o el pensamiento crítico, para no llamarle ni siquiera teoría, ¿no? O sea, ambos, si pudiéramos llamar de alguna manera los estudios que estamos haciendo, los podíamos ubicar en el pensamiento crítico, ya sea de la tecnología, o que hablemos de tecnologías filosóficas agregándole, por ejemplo, la noción de crítica, y en el caso de alteridad de exclusiones, indudablemente es el pensamiento crítico. En términos muy académicos y muy teóricos, la teoría crítica aparece con ese nombre en el pensamiento del siglo XX, es decir, el pensamiento de Adorno y Horkheimer, y por supuesto de Benjamin. Y Benjamin ha sido un autor que nos ha interesado mucho seguir su camino, o sea, los caminos que él ha abierto en la teoría. Eso con respecto a la pregunta de por dónde teóricamente estaríamos trabajando, pero hay otros lugares, ¿no? Uno de los autores que nos ha gustado es Derrida y hemos utilizado incluso una noción de él, falogocentrismo. En ese sentido, la pregunta si son lo mismo o intercambiables, falogocentrismo y patriarcado, diríamos que no, que conviene distinguir. El patriarcado surge sobre todo un pensamiento en el pensamiento antropológico, y en el pensamiento histórico y en el pensamiento sociológico. En cambio, el término falogocéntrico surge sobre todo en el pensamiento crítico deconstructivo, derridiano. No dicen lo mismo, pero hay puntos en común en este pensamiento falogocéntrico. Sin duda conviene cruzar estos significados y ponerlos a discutir en algún momento, ponerlos a debatir, como decía Erika, y no quedarnos únicamente con uno o con el otro. También depende aquello que queramos discutir. Pero tú, Lourdes, mencionabas otra pregunta antes de que yo tomara la palabra. ¿Cuál era esta? Sugeriste... Sí, la parte teórica y dentro de lo que ya habíamos estado discutiendo en la invención colectiva feminista, como políticas feministas en los cuerpos, dialogando con el otro seminario, el acompañamiento, el trabajo de duelo colectivo, los cuidados, cruzado por el azar. Bueno, creo que aquí surgieron nuevas cuestiones, incluida la de los colegas colombianos, ¿no? Las teorías de Marta Nussbaum, más en el ámbito macropolítico. Bueno, creo que nos dejan muchas preguntas para el próximo mes. Exacto. Que podemos organizarnos. Que creo que es lo justo. Volvemos a agradecer al Museo de la Mujer y nos veríamos la próxima sesión. Y nos llevamos algunas preguntas que quedaron sin responder o no suficientemente respondidas. La idea sería que nunca respondes completamente una pregunta y que siempre conviene abrir nuevas preguntas, es decir, formas de problematizar. En eso consistiría el pensamiento crítico, abrir siempre nuevas preguntas. Sí, creo que hoy se abrieron demasiadas, ¿no? Creo que nos quedamos girando. Entonces, pues muchas gracias al equipo del museo por abrirnos el espacio, a quienes participaron, a Natalia, a Jimmy, a Carolina, a Erika, a Ana María, a Francisco, a todo el resto de los 3 seminarios que estamos aquí conversando. Y bueno, sobre todo a quienes están atrás y nos ayudan a organizar esto, al Museo de la Mujer, a la Federación Mexicana de Universitarias, y les invitamos a que pueden recurrir a la grabación de los anteriores talleres y que nos acompañen el próximo mes, el 22 de mayo a las 12 del día. Igual nos vamos a estar viendo aquí con un debate sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo, de los feminismos, pero dentro de este gran tema que abrimos hoy, ¿no? Potencia de lo tecnológico
o de los potencias de lo tecnológico en las luchas políticas feministas. Pues muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.